personalmente me parece que fue ayer que se murió, ¿no? Recuerdo muy nítidamente cuando me dieron la noticia, cuando me fui para Cali a su funeral, cuando acompañé el velorio y el sepelio, y sobre todo el efecto que produjo en mí la pérdida tan temprana, porque Estanislao tenía 55 años cuando murió, de alguien que había marcado mi vida de una manera tan extraordinaria, porque cuando yo conocí a Estanislao Zuleta, tuve la nítida impresión de estarme encontrando con alguien en quien estaba la literatura universal, en quien estaba la filosofía, que sabía de economía, que sabía de sociología, que sabía de psicología, que era un gran estudioso de los clásicos y uno de los pocos intelectuales colombianos de los que yo tuviera noticia, que no solamente sentía un gran respeto por la cultura europea, sino que dialogaba con ella en condiciones de igualdad, porque aquí había muchos conocedores de la literatura universal, pero que se relacionaban con ella de una manera mucho más sumisa, más de veneración, de admiración, pero que alguien se sintiera aquí capaz de someter a crítica las tesis de Sócrates, o las tesis de Hume, o las tesis de Marx, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Porque había cierta timidez nuestra, cultural, frente a esos ídolos de la cultura. Estanislao era alguien que al fin y al cabo creció bajo la sombra de Fernando González, un filósofo muy brillante y muy original, y entonces aprendió temprano a no tener esos temores reverenciales y esos miedos, y se enfrentó a la lectura y asumió la cultura contemporánea con audacia, con originalidad y sin cierto esquematismo que suele caracterizar a la academia, ¿no? La academia a veces frustra grandes aventuras intelectuales y grandes mentes porque los somete como a una tiranía de los datos y de las citas y de la bibliografía de una manera un poco supersticiosa, ¿no? Hasta el punto de que tienden a enseñarle a la gente que uno no puede escribir algo sin citar inmediatamente de dónde procede, ¿no? Cuando alguien es un pensador original tiene que responderle, es que lo que yo pienso no está en los libros, ¿no? Lo que yo pienso lo he pensado yo a partir de muchas lecturas y de muchas reflexiones, pero estoy proponiendo tesis originales. Eso a la academia le da mucho susto, que la gente proponga tesis originales. Siempre dicen, ¿de dónde sacó usted esa tesis? Citen el autor que confirme que eso sí vale la pena mencionarlo. Entonces, en eso Estanislao me parece que era un pensador y era un filósofo y era alguien que tampoco pretendía tener la verdad, sino simplemente honestamente discutir y reflexionar sobre unos temas. No era alguien que se dedicara a escribir, le gustaba mucho más hablar. Para él el acto de estar conversando era un ejercicio creador, y valoraba mucho a sus interlocutores, a la gente con la que estaba discutiendo, y creo que se inspiraba en sus interlocutores. Pensaba que lo que uno dice depende mucho de quién lo está oyendo, que hay personas ante las cuales a uno no se le ocurre nada y que hay otras que basta que estén allí oyendo y uno siente que hay un diálogo tácito, ¿no? Para mí fue muy importante conocerlo y una de las muchas cosas que me marcó fue no solamente esa vastedad de su pensamiento y esa hospitalidad de su mente, sino también su compromiso. Él era un colombiano, se sentía comprometido con esta tierra, la conocía, la había estudiado, y era también un rebelde, alguien que no se dedicaba simplemente a testimoniar el mundo en que veía, sino que pensaba, fiel a algunos de sus maestros, que al mundo había que cambiarlo. Y siempre recuerdo que me citaba unos versos de Hölderlin, ¿no? Que dicen: ¿sabes por qué lloras? ¿A causa de qué languideces? ¿Sabes qué es aquello por lo cual has hecho duelo en el fondo de todos tus duelos? No es por algo que hayas perdido hace apenas algunos años. Nadie podría decir exactamente cuándo estuvo aquí, ni cuándo se fue, pero es algo que existe.
que está en ti, que tú buscas. Tú marchas en busca de un tiempo mejor y de un mundo más bello. Él anduvo siempre en busca de un tiempo mejor y de un mundo más bello y comprometió en ello toda la pasión de su vida y toda la inteligencia de su